La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un saludo muy fraterno para todos ustedes, hermanos. En esta ocasión estaré acompañándoles con la reflexión del Evangelio de cada día. Soy el Padre José Edgar Hernández de la Arquidiócesis de San Salvador. A continuación nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio de este día. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús y se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron el antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras embarcaba, el endemoniado le suplicaba que no lo admitiera en su compañía, que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, podemos sacar algunos elementos, y es de que los espíritus inmundos que estaban en este hombre endemoniado representan a todos estos espíritus que andan en la actualidad y que corrompen, que llenan de depresión, que llenan de tristeza, que rompe relaciones fraternas, que hace enemistades entre pueblos, entre personas. Y muchas veces los demonios están presentes y lo peor es que a veces pareciera que estamos en medio de una sociedad que los avala, que ve normal que el espíritu del mal domine muchos aspectos de la sociedad. Estamos invitados a no tener la actitud que tuvieron estos habitantes de Gerasa, que no se alegraron porque uno de sus conciudadanos había sido liberado de los demonios, sino más bien tuvieron que despedir a Jesús porque no querían que los cerdos
o hubiese más daños todavía. A veces, cuando uno es liberado de malos espíritus, uno es liberado del mal de este mundo, hay un costo y hay muchas cosas que uno puede o tiene que sacrificar para poder llegar a la liberación plena que Cristo nos trae. El precio a pagar fueron estos cerdos que tuvieron que desbarrancarse. Los cerdos son un signo en la tradición judía de un animal impuro. Recordemos, no se podía comer. Jesús accede a que los espíritus inmundos vayan a habitar en los cuerpos de estos cerdos y se ahogasen. Jesús pudo haber hecho la liberación sin necesidad de enviar los espíritus a los cerdos. Ahora es importante de que si nosotros estamos llenos del conocimiento de Dios y más nos hemos encontrado con Él, sepamos que hay aspectos en la vida en los cuales no cabe decir que la palabra de Dios vaya a estar combinado con los espíritus malignos. El espíritu del mal hay que ponerlo en su puesto y en nombre de Dios. No debemos nosotros de tratar de convivir con el mal y a la vez con el bien. Como el endemoniado al momento de reconocer la presencia de Cristo se arrodilla. No, hay que tratar la manera de ser coherentes con uno mismo y tratar de llevar a los demás pues tranquilidad, paz y caridad. Así sea. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.